Me propone tu propia IA que te pregunte sobre autoengaño y verdades difíciles. Y no abuséis también porque si abusáis, al final tendré que desconectarlo porque me vais a arruinar, ¿vale? También pensad en eso. El psicópata es dominante extremo. Es mis necesidades. Solo mira por sus necesidades. Por el otro extremo tendríamos a la persona dependiente por completo, que solo vive por y para las necesidades de los demás. Se anula como persona. Pasas de tu miedo del ascensor o de las arañas a las personas, a los sitios concurridos, a no salir ya de casa porque todo te genera estrés, a una llamada de teléfono, Mientras más disociados, más divididos estemos entre lo que sentimos y lo que pensamos, más disonancia, más malestar emocional. Hoy estamos en Expandiendo el Mapa con Víctor Santana, que es un profesional como la copa de un pino, es psicólogo clínico y tiene un podcast que se llama Psicología a ladrillazos. Buenos días, Víctor. Hola, ¿qué tal, Prado? ¿Cómo estás? ¿Por qué psicología a ladrillazos? Cuéntanos. Psicología ladrillazos porque, a ver, me gusta Nietzsche, la filosofía de Nietzsche, y Nietzsche tenía su filosofía a martillazos. Entonces, dije, voy a buscar en Google si hay alguien que haya cogido psicología a martillazos. Vi que sí y dije, pues, martillazo, martillazo, ladrillazo. Y esa es la historia. Psicología a ladrillazos, que bueno, igualmente es el golpe, ¿no? Bueno, ¿y por qué ladrillazo también o golpe? Porque siempre desde que era pequeño o adolescente, siempre me chocó las dos caras de las personas, ¿no? Lo políticamente correcto y la hipocresía. Y entonces, como siempre he luchado contra eso, pues qué mejor que decir la verdad. Y a veces decir la verdad es un acto de rebeldía, ¿no? O de romper las normas establecidas. El podcast me llamó la atención proponértelo porque te has clonado en un agente de IA a tu estilo. Y la verdad es que me ha sorprendido que, bueno, que hay alguna corriente que dice que vamos a quedarnos todos sin trabajo, que ya vamos a ser prescindibles y tú precisamente al revés, te clonas en una aplicación que ahora diremos dónde la podemos conseguir. Es gratuita y es de psicología a ladrillazos. ¿Por qué te clonaste en un agente? Porque, mira, a ver, me gusta mucho, bueno, antes que psicología, mis estudios han sido siempre dirigidos a la tecnología, a la técnica, electrónica, electromecánica, automóvil, informática y llevo las dos cosas, están en mi cabeza, siempre me ha gustado mucho cacharrear y estoy al día de las tecnologías y soy tecno-optimista. Entonces, comencé a encontrar muchas personas que me decían, hago consultas en ChatGPT de psicología, muchas personas a mi alrededor. Y dije, esto es inevitable. O sea, no sé si has visto la película Her de No. 2013. Un chico que, bueno, pues te la recomiendo porque precisamente es una inteligencia artificial muy parecida a lo que ya tenemos con ChatGPT y su voz, que es ya natural. Un chico que se enamora de su inteligencia artificial, le hace compañía y esto está ya. O sea, de 2013 a 2025 esto está ya y es inevitable. Entonces pensé, digo, ¿por qué no? A ver, también tengo otras amistades que me dicen, te estás cavando tu tumba porque ya nadie te va a pedir consulta, sesión, pero pienso que no. Nunca podrá sustituir a lo que es un humano, una inteligencia artificial. Al 100%. Podrá simularlo, podrá ser pero siempre será un sucedáneo. Y de hecho el feedback que me están dando muchos pacientes es ese. Mira, me va muy bien porque es un 24/7 de apoyo por si tengo un punto de ansiedad. No sé, imagínate, estás por la noche, yo, aunque tengas mi teléfono, eh, no vas a contactar conmigo a las 4 de la mañana. Pues, ostras, pues tengo una duda, me han enviado un mensaje, me está agobiando, pues coges el agente de IA y le preguntas, oye, mira, me ha pasado esto. Y te da un feedback. Y ese feedback quizás pues hace que te calma, ¿no? Te baja la... Ostras, bueno, pues
me quedo más tranquilo. Pues es una ayuda, un complemento. He preparado la entrevista apoyándome en tu agente de IA Ujú, y precisamente me sugería que te preguntara eso, qué decían tus pacientes sobre esto. Y bueno, pues ya ujú. en este caso vemos que les sirve de, digamos, de auxilio. De hecho, te comento, la mayoría de psicólogos, al menos los que conozco, nunca dan el número de teléfono, el WhatsApp, ¿vale? Porque, y bueno, y algunos incluso cobran las, las consultas X, ¿no? Si me haces una consulta por WhatsApp, cobro tanto. En mi caso, no sé, quizás sea inocencia o... Yo es que, bueno, porque yo también he hecho terapia. Entonces, yo no quiero repetir las situaciones o sensaciones que yo sentí cuando hacía terapia. Por ejemplo, me agobiaba cada semana tienes que venir. Hostia, ya una obligación. Eso a mí me rayaba un montón. Yo no lo hago. Yo aconsejo, digo, hombre, en tu caso, pues por ejemplo, si estás, ostras, te veo fatal, si puedes venir cada semana, si no, cada 15 días, y si no, cuando tú consideres, ¿vale? Doy libertad. Otra cosa que, claro, no veía lógico es decir, ostras, vale, entre semanas, si estoy pasando por una crisis, por un duelo, y tengo un malestar que te cagas, tengo que esperar hasta la sesión para explicarlo. Pues entonces, en ese sentido, yo doy mi teléfono y digo, si tienes algún momento de crisis, de duda, no dudes en enviarme un mensaje. ¿Por qué? Porque una respuesta mía desde mi punto de vista, pues te puede ayudar bastante en ese momento. ¿Vale? Pues esa es mi forma de hacer. No sé si será errada o no, pero es como lo veo yo lo que es una terapia, un seguimiento, es como un acompañar a alguien realmente. ¿Qué tipo de corriente es la que tú utilizas? ¿O utilizas, dependiendo, supongo, dependiendo de lo que te encuentres delante, una estrategia, otra? Se sale de la carrera con el cognitivo-conductual, creo, ¿no? En el máster Ujú. y después, bueno, pues cada uno va haciendo... Yo creo que es un arte esto de la psicología, porque tiene tela. Es un arte, desde luego. O sea, cuando sales de la carrera con el cognitivo-conductual, el análisis funcional, el sota caballo rey, el aprendizaje, estímulo, refuerzo, castigo, está muy bien, pero la psicología y la terapia es algo más. Es un arte, como tú dices. Hay diferentes corrientes, diferentes enfoques, diferentes técnicas, y has de saber un poco de todo porque hay mucha varianza en las personas, ¿vale? No solo genética, sino de historia vital. Entonces, yo en mi caso lo que hago es personalizar por completo los tratamientos. Lo que digo muchas veces, pero ¿tú cómo lo haces? Digo, yo me lo invento. Y la gente, ¿cómo que te lo inventas? Es que no puedo, a ver, no puedo simplemente decir psicoanálisis. No, voy a aplicar psicoanálisis o cognitivo-conductual a muerte. No, porque tú quizás tu mundo interior, tu mapa, no, no le va a esto. O hablarte muy racionalmente. Quizás te puede ayudar más si te hablo desde la emoción o desde, pues hay que conocerse un poco, ver a quién tengo delante, comprender su mundo, cómo comprende el mundo, su constructo del mundo, y entonces hablarle en su idioma, porque es que si no, no funciona, ¿vale? Y bueno, de todos modos, independientemente de la técnica, del enfoque, de todo lo que quieras, está comprobado científicamente que lo que ayuda al cambio de la persona es la voluntad de cambio propia de la persona y la alianza terapéutica. Es decir, si te cae bien tu psicólogo, tu psicóloga o no. Y ya está, ¿vale? Había No hay leído más. por ahí que, bueno, por ahí había leído, que aunque no te caiga bien el psicólogo, puede funcionar igual. Tú eso no, por lo que me dices, no opinas así. Bueno, claro, puede funcionar igual, pero a lo mejor los resultados son mejores si tienes buena alianza terapéutica. Claro, bueno, igual que con una amistad, con una relación de pareja, la química. Si no hay química, olvídate. En cualquier relación interpersonal. Es a lo que me refiero. Porque harás, o quizás, vale, hay cambio, pero lo harás más como un deber que como
una motivación intrínseca que nace dentro de ti. No, no sé cómo explicarlo. De hecho, el coaching apoya eso. O sea, no sé qué opinarás del coaching, que es como, bueno, pues un caminar con gente que no tiene que hacer terapia, sino que quiere llegar de un punto A a un punto B. Van de la mano. Si no van de la mano, o sea, hay como un compromiso en la primera visita, por lo que me han dicho coaches que conozco, en el que precisamente se da ese espacio para ver si realmente hay ese feeling. Ujú. ¿Tú qué opinas del coaching? Mira, que me da más miedo que la IA. ¿En serio? Sí, ¿Por qué? porque el coach no está regulado, al menos aquí en España, y entonces hay mucho intrusismo profesional. Ten en cuenta que yo, en mi caso, por ejemplo, o cualquier psicólogo, bueno, tienes que hacer 4 años de carrera, 2 años de, por ejemplo, el máster general sanitario o para el psicólogo clínico tienes que también superar las oposiciones y estar 4 años haciendo prácticas de terapia. Em, o hacer otros másteres. Yo, por ejemplo, tengo el máster en psicoterapia y ahora estoy cursando precisamente el del sanitario, son 2 años. En cambio, para el coach, con un curso de 200 horas, ya puedes hacer coach. ¿Qué pasa? Estás tratando con personas. Si tú crees que con 200 horas o incluso un máster de un año o dos de coaching puedes tratar o puedes, o imagínate que viene alguien con un trastorno límite, un trastorno de conducta alimentaria, y tú excedes tus competencias. Porque lo lógico sería derivar a esa persona y decir, vale, yo te llevo el asunto de tu propósito, de las metas, pero no me voy a meter en tu depresión, en tu ansiedad, ni en cualquier trastorno que vea. Veo ahí el peligro realmente. La inteligencia artificial está ahí y tiene sus limitaciones que las puedes programar. Pero una persona éticamente no deberían tratar porque de hecho, o sea, es que alucina. Tú acabas la carrera de psicología a los 4 años y tú no puedes tratar trastornos sin un máster, ¿vale? O sea que éticamente no, deberías derivar también y te deberías dedicar a crecimiento personal, cuadros leves de ansiedad, pero nunca trastornos. ¿Eh? Pues, pero claro, está regulado. La psicología está regulada en este país. Como hay un vacío legal en el coach, pues eso sí que lo considero como un peligro, no porque vayan a quitar trabajo a los psicólogos, para nada, sino por, ostras, hasta qué punto pueden fastidiar a una persona. Bueno, que incluso, a ver, tampoco, porque hay psicólogos que te hacen polvo, te hacen catacroker. O sea que, bueno, es un poco como los mecánicos, ¿no? Eso ya va en la honestidad de la persona, ¿no? En el Claro. derivar a un psicólogo. Me propone tu propia IA que te pregunte sobre autoengaño y verdades difíciles. Entonces, aquí hay una pregunta que ¿cuál es el mecanismo más... me pone una palabrota porque es a ladrillazos, pero ¿cuál es el mecanismo más fastidiado que usamos sin darnos cuenta y que más te encuentras en consulta? Referido al autoengaño. Sí, ¿cuál es el mecanismo de defensa para autoengañarnos, para no entrar quizás al meollo de la terapia, que te encuentras más en consulta, la resistencia, Ujú. aquel cuentito, aquella excusita que nos ponemos para no meternos a saco ahí a escarbar? Bueno, hay muchos, pero casi todos son para evitar, son evitaciones, miedo a enfrentarnos a la realidad o a nuestra, lo que habíamos comentado de la dualidad, ¿no? Estamos como, mientras más disociados, más divididos estemos entre lo que sentimos y lo que pensamos, más disonancia, más malestar emocional. Entonces, cualquier mecanismo de defensa como el de negación, esto no ha ocurrido, esto no es así, creamos narrativas. Nuestro cerebro crea narrativas para
sortear lo que no queremos ver, lo que duele. Ujú. Entonces, o por ejemplo, la represión. Reprimir esa pulsión que tienes, esa ira, o hacia alguien y desplazarla hacia otro lado, o... Sí, son autoengaños, son mecanismos narrativas, autoengaños, que películas que nos montamos para evitar. La evitación es una conducta que nace de la emoción de miedo. Y entonces lo que se intenta hacer en terapia es pues sacar a la luz eso que se teme, reconocer las emociones, qué es lo que se teme, y una vez aceptas lo que o te enfrentas cara a cara con eso es muy peliculero, ¿no? El espejo, cuando miras al fondo al abismo, ¿no? Como Nietzsche. Entonces el abismo te devuelve la mirada y tal. Pues es necesario enfrentarnos a eso que no queremos ver para ser completos. Y una vez eres completo y consonante entre lo que sientes y lo que piensas, ahí cambia la película. Ya tienes poder de decisión sobre ti. Ya no eres un títere, un muñeco arrastrado por las fuerzas de la sociedad. De la Y bueno, sociedad y de tu propio miedo, porque el claro. miedo no te deja elegir, sino que, bueno, eliges evitarlo. ¿De dónde nacen los miedos irracionales? Porque uno puede tener miedo, pues no sé, a cosas racionales como, bueno, si estás por la noche paseando por el Raval, eh, bueno, pues puedes sentir miedo, pero un miedo irracional, ¿de dónde sale? Un día te despiertas con él. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde se ha hecho el lío, el cerebro, para llegar a la conclusión de que tiene que tener miedo de algo inofensivo? O sea, esto sería una fobia. Por ejemplo, una fobia Por específica, ¿no? ejemplo, una fobia, sí, sí, una fobia, A un sí. insecto, a un perro, a un ascensor, a A un un... ascensor, a viajar en avión, a que luego esa es otra. Si tienes el tema del avión, para enfrentarlo, ¿cómo te subes? O sea, sale un poco caro coger varios aviones para enfrentar. Bueno, claro, el problema del avión sobre todo ocurre para las personas que tienen fobia y tienen que trabajar con puentes aéreos. Pues imagínate, cada, cada vez que coges uno, no sé si coges 2 o 3 a la semana, pues es una tortura. ¿Cómo nos podemos enfrentar? Pues mucha gente toma ansiolíticos, que es química para reducir el nivel de activación de tu cerebro, ¿no? Amortiguas, deprimes el sistema nervioso, es como un engaño químico y lo sobrellevas. Lo ideal, pues mira, a través de la terapia cognitivo-conductual, que sería la exposición. Exponerte a ese veneno que te hace daño poco a poco. Pues primero unas gotitas y ay, me encuentro mal, un poquito más, ¿no? Como en el ascensor, por ejemplo, pues tengo un terror al ascensor. Pues primero eh, entra, deja que se cierren las puertas y sales. Venga, esto hazlo durante una semana. Tu nivel de ansiedad o miedo, ansiedad es una emoción secundaria del miedo. Es lo mismo. Yo siempre recomiendo reducir todos los sentimientos o emociones secundarias al original, ¿vale? Casi siempre suelen ser el miedo y la ira. Son las dos emociones más poderosas que tenemos. Y curiosamente, bueno, curiosamente no, es así. Se generan todas, nacen en el amígdala cerebral. Es como si tuviéramos un interruptor de miedo, ira, miedo, ira. Vale, pues bueno, eso, el ascensor, por ejemplo, pues una semana entras, sales. La siguiente semana o la otra, según te veas, pues sube a la primera planta y sal. Y vuelves a hacerlo. Entonces te vas exponiendo a tu propio miedo. Y de ahí te desensibilizas, te habitúas. Es un fenómeno natural en cualquier organismo vivo. Sensibilización, cuando te expones a una situación nueva, es una amenaza. Una situación nueva para nuestro cerebro es una novedad, ostras, la supervivencia se pone en marcha. Esto es amigo, es enemigo, esto es peligroso, no es peligroso. Este alimento me va a matar o me va a alimentar. Y bueno, es un aprendizaje. Y la seducción para que comience esa primera fase.
para romper el miedo, porque claro, las fobias son miedos extremos, pánicos. ¿Cómo alguien puede entrar en ese ascensor por primera vez y dejar que se cierren las puertas? ¿Cuál es la seducción que se aplica al miedo para decir no, no, tú entra y que se cierre la puerta? Bueno, hay distintos mecanismos. Uno sería, por ejemplo, si vas a terapia, pues lo acuerdas con tu terapeuta. En ocasiones, dependiendo, todo depende mucho del nivel, ¿vale? Porque a ver si es terrible, pues a lo mejor se negocia. Oye, ¿qué te parece si lo hacemos, eh, lo haces acompañada conmigo, por ejemplo? ¿Qué te parece? Vale, creo que sí podría hacerlo. Pues vamos a intentarlo. Luego, acompañada, vale. ¿Cómo estás? Ostras, pues del 0 al 10. Antes estaba en un 9 y contigo he bajado a un 8, un 7. Vale, es un avance, ¿vale? Y poco a poco es ir calibrando. Por ejemplo, en un TCA, en un trastorno de conducta alimentaria, es una terapia de choque es cuando está la cosa muy mal, es tapar todos los espejos de casa y tirar la báscula por la ventana, ¿vale? Esta es una opción. La otra, si no estamos en ese punto de límite, es, vale, vamos a hacerlo poco a poco. Primero, no te peses todos los días, ¿vale? Pésate una vez cada 2 días, poquito a poco. No te mires todo el día en el espejo. Intenta mirarte solo 2 veces, una por la mañana y una por la noche. Pues es todo gradual en el tema de las fobias o el miedo. También está el estrés postraumático cuando sufres una situación extrema, que esto sí que ya te puede generar una fobia tremenda hacia algo. Y también las fobias, el miedo, lo jodido del miedo es que se puede asociar y generalizar a muchas otras cosas. Por ejemplo, pasas de tu miedo del ascensor o de las arañas a las personas, a los sitios concurridos, a no salir ya de casa porque todo te genera estrés, a una llamada de teléfono, es jodido. Es como una balsa de aceite. El miedo se va extendiendo a varias partes de tu vida si no se acota o se ataja o se enfrenta. Totalmente, el estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada, es ansiedad generalizada que ya quizás comenzó con un miedo a una mala experiencia de relación de pareja y ya empiezas a coger, es como si, mira, bueno, como si tu cerebro fuera inteligencia artificial que le dieras instrucciones y le metes una instrucción de esto es peligroso, ¿no? Los hombres son peligrosos porque has tenido una experiencia muy negativa con uno de ellos. Entonces, ¿qué te dice tu cerebro? Generaliza, todos los hombres son peligrosos o todas las mujeres son peligrosas. Ya has generalizado, entonces ya no te fías de nadie, tu cerebro te dice, no, protégete, sobrevive. Luego de ahí puedes explorar, depende de tus experiencias, de tu miedo, tu nivel de ansiedad, asociar esa emoción a diferentes ámbitos. Pues así funciona nuestro cerebro. Entonces hay que reprogramarlo, para eso es la terapia, para hablarlo, comprender cómo funciona y exponerte y bueno, depende, hay que personalizar. Y sobre todo supongo que paciencia, porque muchas veces pues algo de años queremos que desaparezca en pocas sesiones o ¿cuántas sesiones más o menos en tu experiencia una fobia puede mejorar? Desde mi enfoque en terapia breve, yo no hago más de, en los casos más agudos o más, lo más chungo, máximo 20-21 sesiones. Normalmente los cosas que no son muy heavies, 6 12 una cosa así. Pero no más de 20. O sea, es que es más, considero que si ya superas más de 20 sesiones y no ha habido avances constatables, es mejor derivar a otra persona. Que pienses decir, ostras, creo que mi enfoque no, no funciona. Entonces, recomendar a otro enfoque, creo que es lo ideal. Pero bueno, depende. Pero no más de 20 en mi experiencia, ¿eh? Vamos a hablar, si te parece, que me ha parecido una buena propuesta de tu propia IA,
Hablar de narcisismo. Me propone narcisistas famosos que creas que puedas como poner como ejemplo. No sé si ahora que estamos metidos en tanta guerra, tiene que ver, aparte del petróleo y las tierras raras, el narcisismo tiene que ver con el poder, tiene que ver con la excentricidad. Por ejemplo, ahora no sé si tenemos algún modelo de narcisista que podamos todos decir, pues Elon Musk o que le tachan de narcisista, incluso Trump que lo tachan de narcisista. ¿Tú crees que narcisismo y poder van de la mano? Totalmente, y te explicaré por qué. Evolutivamente, en psicología evolucionista, que me flipa, porque responde a muchas preguntas de la hora, ¿vale? Porque ha cambiado nuestro entorno, siglo XXI, tecnología, somos los amos del mundo, tal, controlamos el medio, pero realmente seguimos en la charca de Odisea 2001 de los monos, ¿vale? Dentro de nosotros tenemos un mono interior, y, o sea, bueno, o 10.000 años de civilización, ¿vale? De la agricultura y tal, no pueden sustituir a millones de años de evolución y varianza genética. Entonces, nacemos con el principal instinto que tiene todo ser vivo en este planeta, el instinto de supervivencia. De ahí derivan me gusta explicarlo así porque creo que se entiende bien. Dos instintos de supervivencia nacen, al menos en los mamíferos y en nosotros, que somos mamíferos, el instinto de filiación o pertenencia y el instinto de dominar, de dominación. Entonces, cuando nacemos, por varianza genética, esto se puede llamar también el temperamento. Nacemos con un temperamento innato. Una cosa es la personalidad, que también tiene rasgos innatos, y otra el temperamento, que es las emociones o cómo nos domina la ira o el miedo. Recordemos que la ira y el miedo son las más poderosas que tenemos, más que la alegría, porque las emociones son asimétricas. Esto también es evolutivo. ¿Por qué son asimétricas? Es decir, el placer y el dolor es asimétrico. Tenemos más dolor o sentimos más dolor que placer. Esto tiene su explicación porque si fuera simétrico, nos engancharíamos siempre al placer. Entonces, fracasaríamos como especie, nos extinguiríamos. Por eso nos domina el dolor. Vale. Bueno, volvamos a los instintos. La persona que nace con más instinto de dominación, más dominante, tú lo sabes cuando em, o sea, la varianza genética tiene mucha más importancia que la educación, ¿vale? Ese es el punto de vista de la psicología evolucionista. Digamos que es un 70% varianza genética, 30% educación. Entonces, por mucho que tú eduques o críes a un niño o una niña en una pecera, en una burbuja de realidad, su temperamento, su personalidad es innata. Entonces, si tienes, bueno, esto también lo podemos comprobar con las personas que tienen en un mismo hogar 2, 3, 4, 5 hijos y cada uno es de su padre y su madre. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Que en un mismo entorno uno sea un mandón que te cagas, un narcisista, y otro sea súper dócil y otro, ¿vale? Sea un rebelde y cada uno, pues ahí tiene mucho que ver la genética. Bien, me voy por las ramas. Entonces, dominación. ¿Quién nace con mucho instinto de dominación? Mucha ira, mucho liderazgo innato. Tiene el rasgo narcisista de personalidad más acusado. Por lo tanto, le es mucho más fácil liderar porque nace de dentro que a una persona que no nace de él, que tiene más orientación a filiación, a cuidar a los demás, a respetar a los demás, el respeto, la comunidad. El dominante por completo, por excelencia, sería el psicópata, ¿vale? En esa polarización de pertenecer y dominar. El psicópata es dominante extremo. Es mis necesidades. Solo mira por sus necesidades. Por el otro extremo tendríamos a la persona dependiente por completo, que solo vive por y para las necesidades de los demás. Se anula como persona. ¿Vale? Estos serían los dos trastornos. El trastorno por dependencia
y el trastorno narcisista o ya extremando psicópata, que ahí añades el antisocial, el placer sádico de hacer daño a los demás. Disfruto haciendo sufrir a los demás. Porque no tienen empatía, ¿no? No tienen empatía emocional. Ujú. Es que esto es Sí, otro la melón. cognitiva sí quizás, pero la emocional. Exacto. No lo sienten. Ujú. Sienten el placer, pero no sienten el dolor de los demás. Si tú ves llorar a alguien o ves una escena en una película que es emotiva con la música y tal, pues se te hace ese nudillo en la garganta, ¿no? Sobre todo en los hombres, ¿no? Porque un hombre, ¿cómo va a llorar un hombre? Entonces, esto sí que es educacional, ¿no? Bueno, entonces a lo que íbamos. En Sí, sí. toda empresa, todo CEO, todo líder de una nación, todo es dominante. No puede ser de otro modo, por sesgo de autoselección. En cualquier jerarquía intragrupal, tú, si no eres dominante, llegarás hasta cierto punto, pero no vas a llegar a esa cúpula de poder. No, tienes que ser narcisista. Y si tienes tú el poder porque has creado, por ejemplo, una empresa o un proyecto y no eres narcisista ni tienes ese ansia de poder, sino que es más, pues, que supiera delegar, que supiera confiar y que no tuviera ese afán de pasar por encima o de controlarlo todo, ¿crees que no estaría tan bien llevado ese poder, o sea, ese poder no, ese liderazgo, como si la persona fuera narcisista, controladora? ¿Es necesario que el de arriba sea todo eso para que se lleve a buen término? No. eh, o sea, una cosa, eso sería un líder auténtico, un líder empático, o sea, que lo tendría todo, sería el perfecto, pero es la excepción. Es que en las jerarquías de grupales, eh, o sea, trepan los que no tienen escrúpulos, ¿vale? El que sea muy empático, o sea, lo que limita el poder, el dominar a los demás, es la empatía realmente. Si tú eres muy empático, no harás según qué movimiento, qué conducta, qué estrategia, porque es éticamente o moralmente reprobable. Y para eso necesitas, pues, ese punto de egoísmo, de maquiavelismo. ¿Tú crees que alguien así, cuando se pone en la posición de un CEO, por ejemplo, lo ve desde la otra barrera y puede cambiar su comportamiento, si no al nivel de narcisista, porque si una persona no lo es, pues para convertirse va a ser mucha distancia, pero crees que esa misma persona con X valores se puede transformar en todo lo contrario? Una persona empática, cooperativa, tal, que en su propio proyecto al final termine convirtiéndose en aquello de lo que no, de lo que Como renegaba. Anakin, te has convertido en lo que prometiste destruir, ¿no? Am, Lo digo porque algunos políticos empiezan prometiendo y luego se convierten en aquello que prometieron destruir, como tú has dicho. es que, a ver, en mi experiencia, esto es una experiencia propia, he visto que en mesas de negociación de representantes de lo social, notas cómo realmente los de la mesa de lo social desean, existe como un deseo de estar en el otro lado de la mesa. Es curioso, es una percepción, pero creo que es el poder. Realmente te estoy criticando, pero realmente quiero lo que tú tienes, el deseo mimético, ¿no? Ese poder de decisión, de económico, de... Es como una envidia, quizás. Sí, 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 sí. Y esto lo he visto en muchas ocasiones. Y ahí entramos en en la narrativa, el autoengaño. En decir, no, 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 porque aquí te estás dualizando, estás racionalizando, estás apartando de tus emociones, de tu deseo. Yo deseo esto, pero no. Vendes, es un autoengaño, que quizás incluso tú te lo creas, tu propio autoengaño, pero es más, si te lo crees, entonces es más fácil de vender a los demás. No, porque yo voy a defender, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pero en tu foro interno estás deseando lo opuesto, quieres poder. ¿Eh? Pues aceptar eso y verbalizarlo es liberador. Es decir, lo deseo, soy basura.
Quizá no da votos, pero bueno, en privado les será liberador. Hablamos también del síndrome del impostor, porque hay mucha tela que cortar y bueno, preguntándole a tu IA, Ujú. a tu agente, me propone que puede ser gasolina en lugar de un freno de mano. ¿Cómo podemos usar el síndrome del impostor como gasolina en lugar Eh, de escondernos ahí? Creo que me está haciendo la púa, mi clon digital, porque no lo entiendo. Que el síndrome del impostor puede ser gasolina. Tal cual, ¿cómo usar el síndrome del impostor como gasolina y no como freno de mano? Claro, cuando viene alguien con síndrome del impostor, que es el síndrome del impostor, ¿qué emoción hay detrás del síndrome del impostor? El miedo, ¿no? El miedo, exacto. Pues entonces tendríamos que utilizar, una vez lo hablamos, vale, tengo síndrome del impostor, tengo miedo, vale, tienes miedo, ¿a qué tienes miedo? ¿Vale? Normalmente el miedo es a la pertenencia realmente, al juicio social, a ser descubierto, a que descubran tu miedo. Pero tu miedo es subjetivo, ¿por qué? Porque es curioso como el síndrome del impostor ocurre más en personas preparadas. Esto es lo que se llama el Dunning-Kruger, el sesgo de Dunning-Kruger de mientras más cuñado eres, más seguro de ti mismo. Mientras, y esto está relacionado también, mientras más rasgo narcisista, más echado para adelante eres, menos aversión al riesgo. Esto lo tienen también los narcisistas. Tienen menos aversión al riesgo, son más kamikazes, ¿vale? Entonces, volvamos al síndrome del impostor y el miedo. Pues haciendo psicoeducación, ¿vale? ¿De dónde viene? Analizando, diseccionando, ¿vale? ¿Por qué? Teniendo estos estudios, ¿vale? Que nadie te ha regalado. Entiendo que nadie te ha regalado. Esta profesión, has llegado a este puesto que nadie te ha regalado en principio. Si respondes a estas dos preguntas que no, entonces, ¿por qué tienes miedo si lo has logrado por ti mismo? Pues ya empezamos a crear una narrativa más acorde con lo objetivo, con la realidad. Reconocer las emociones, y luego aflorar mi emoción preferida, la ira, ¿vale? Hacer ese clic del miedo a la ira, ¿por qué? Porque la ira es la emoción que nos hace lograr nuestras metas. La ira dirigida. Es la que nos impulsa. Sí, exacto, es la que te hace apretar los dientes y decir, voy a conseguir mi propósito. Vale, también me gustaría hablar de la gente excesivamente bondadosa, supuestamente. ¿Es una manera de esconderse detrás de la bondad? ¿Es una manera de manipular? ¿Es una manera de ser? Y ya está. ¿Qué opinas? Pues aquí volvemos a lo que hemos comentado. Esta sería la persona más orientada a pertenecer al grupo, a, a no crear ese malestar en el grupo, a no ofender, a respetar. Y este perfil es en la jungla en la que vivimos, pues sufre mucho. ¿Por qué? Porque los que están más orientados a dominar se aprovechan de ellos. Podríamos decir que el que está muy orientado a dominar es un depredador y quien está muy orientado al extremo de la pertenencia, la afiliación, el llevarse bien, el grupo, vamos a compartir, es la presa del depredador. Entonces, tanto en una familia que existen esos roles, como en un trabajo, como en amistades, siempre está el narcisista, la persona más seguidora o más dependiente. Existe como un equilibrio inconsciente que se crea en todos estos círculos sociales a diferente nivel. Esta persona es normalmente quien acude a consulta porque es la víctima de los narcisistas, ¿vale? Porque llega ya un límite de que les hacen la vida imposible y no tienen herramientas para poder afrontar para detectar y para saber que existen estas conductas o estas personas y para defenderse. Sí, volvamos al tema de que la persona más orientada a la afiliación tiene parte innata
pero también parte de aprendizaje en su infancia. Si tú has nacido, ya tienes tendencia a ser buena persona, ¿vale? Filiación, y has nacido en un entorno donde, en tu familia, por ejemplo, tus padres eran muy severos y te llevaban, no sé, bueno, no te dejaban más opción que una educación muy autoritaria a ser buena, ¿vale? La niña buena. Entonces te enseñaron a base de castigo y refuerzo, ¿vale? Recompensas y castigos, a que esta es la forma en la que tienes que relacionarte con el mundo, siendo buena niña, ¿vale? Esto es una programación también, que refuerza quizás tu varianza genética, ¿vale? Pues pasas a la adultez, bueno, a la adolescencia, y ya empiezas a conocerte, sales del huevo de tu familia y conoces a tus iguales. Ya pasa a ser tu familia, ¿no? En la adolescencia. Y aquí se vuelve a trazar pues lo mismo. Quizás tengas en tu círculo de amistades una persona muy dominante que sustituya a la figura de tu padre, por ejemplo, que era muy dominante. Y ya creas, ¿estás a gusto por qué? Bueno, a gusto. Lo sigues pasando mal, pero sigues ese rol, ese guión de tu infancia, lo extrapolas a la segunda fase, adolescencia. Luego pasas a la siguiente, la adultez, al trabajo. Y sigues con ese guión. Tienes un jefe que es un cabrón o una jefa y, y te hace la vida imposible, pero tú no tienes herramientas, ¿por qué? Porque nunca has utilizado esas herramientas. Tienes una parte tuya anulada, ¿vale? Que es ahí donde se trabaja la asertividad, el poner límites, los derechos asertivos, no tienes que permitir que la gente te hable así y es todo lo que trabajamos en terapia. ¿Algún narcisista que se quiera deshacer de su rasgo dominante que hayas tenido en consulta? ¿Has visto alguno? No suelen ser personas que se reconozcan como tales, por lo tanto no reconocen... También hay grados, En, ¿no? Pero sí, en mi experiencia, la persona que, a ver, el trastorno narcisista normalmente, al ser un trastorno, es crónico para toda la vida. Es difícil que una persona con un muy extremado narcisista mm, son, o bueno, podríamos decirlo de otra forma, son creadores de pacientes para los psicólogos, pero no son pacientes de los psicólogos. Cuando vienen, confrontan. ¿Por qué? Porque se resisten. Tienen esa armadura para defender su sentimiento de inferioridad, porque realmente es una armadura el narcisismo. Es un mecanismo de defensa inconsciente. Y vienen o porque su mujer no puedo más, si no vas a terapia, lo dejamos y tal. Entonces van como rebotados. O, no, vengo porque, pero yo no tengo ningún problema, ¿vale? O una excepción que sí me he encontrado es el narcisista auténtico que por su superdotación es capaz de ser consciente de que de, de su ser, porque tiene mucha capacidad de introspección y aún así, pues dicen, joder, es que soy un puto narcisista, tío, es que hago la vida imposible a la gente. Y pueden dominar ese... porque normalmente el narcisismo es lo que se llama la ceguera narcisista. Tú, como es un mecanismo de defensa, haces la vida imposible a los demás, pero la culpa es de los demás. Siempre la culpa es de los demás, ¿no? Nunca miras hacia adentro, ¿no? Ostras, quizás si siempre o todo el mundo se aleja de mí al final, la culpa, o sea, o la responsabilidad de esto es mía, ¿no? No de los demás. No tienen esa capacidad, pero ya te digo, me he encontrado, con excepciones, con perfiles de altas capacidades, ahora las famosas altas capacidades o superdotación, que de hecho es algo en lo que me estoy especializando, en altas capacidades. hay un libro que salió hace tiempo y me llamó la atención. Se llama algo así como Demasiado inteligente para ser feliz. ¿Qué opinas tú de ese título? Que tiene mucho de cierto, porque siempre recuerdo, siempre que surge esta... Bueno, ya sabes que me gustan mucho las pelis, mi cabeza va siempre a las películas. Y entonces en Matrix, cuando sale Cifra y dice la ignorancia es la felicidad, pues hay mucho de cierto en esto. El... Es que quizás el que es muy inteligente es consciente de muchas cosas que los demás
no ven o no son conscientes. Porque un niño, por ejemplo, muy inteligente, en un hogar donde los padres y los hermanos no tienen su nivel de inteligencia, suele ser la oveja negra de la familia. Es el rebelde, es el que cuestiona todo, pero es el que se da cuenta quizás que su familia es disfuncional. Y es un patrón que se repite. Y ese perfil sufre mucho en la infancia, en la adolescencia también, en el colegio también, en la infancia. ¿Por qué? Porque hay una asimetría entre tu intelecto y tu emocionalidad. Entonces, tu emoción de 6 años, de niño de 6 años, no está disonante con tu capacidad cognitiva de niño de 12 o niño de 13. Entonces, cuando tú te interesas por temas como, yo qué sé, los agujeros negros con 8 años o con 7, pues tus amigos están, yo qué sé, jugando a los Pokémon. Y entonces empiezas a aislarte, ¿no? Y pues, en cierta manera, claro, puede llevar a aislamiento, porque ten en cuenta que a partir de 130 FI, a partir de 115 ya se nota la diferencia. Ya notas diferencias. ¿Por qué? Porque la filiación, el compartir tu visión del mundo, tu forma de entender las cosas, tu constructo de la realidad, mm, para compartir eso necesitas a una tribu. Entonces, tu tribu, podríamos decir que con la inteligencia se va reduciendo. A partir del 115, la gente que te puede comprender es un 16% de la población. A partir de 130, un 2%. A partir de 175, 160, ya te reduces al 0,00. Entonces, como una de las principales torturas que hay para el humano y su cerebro gregario es el aislamiento, si quieres volver loco a alguien, aíslalo, enciérralo solo en una celda, que no comparta su verbalización, sus inquietudes, su mundo. Pues el aislamiento conlleva sufrimiento. El sentirte también eh, diferente, friki. eh, pues sí, hay mucho de cierto, respondiendo hasta la pregunta que me has hecho. Claro, claro, no había contado yo eso, que la gente se queda sin... O sea, se reduce mucho el grupo de gente con la que se puede Claro, compartir. imagínate que vives en un pueblo. Bueno, ahora, a ver, ahora tenemos por suerte internet, pero tú imagínate, Hmm. hace años, en los 80, 90, en un pueblo y tú eres, no sé, no sé, pongamos el extremo, 160 FI. ¿Con quién hablas? Porque la mayoría de conversaciones te aburren, son triviales para ti. Claro, Eh, sí, sí, ese está solo. libros y raro, uy, este es muy raro, seguro que tiene una cabeza cortada en su nevera. Los vecinos, sí, el hijo de la fulanita, sí, fíjate. Uy, 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 uy. Seguro que, ¿vale? Pues ahora estas personas, gracias a Dios, pues pueden en redes sociales como Twitter, como, no sé, cualquier, sí, sobre todo Twitter, pues conocer a frikis como ellos y compartir sus excentricidades, ¿no? Y sus obsesiones por temas en concreto y, bueno, es una válvula de escape. Aunque no los tengas presentes, pues, y sí. Pero, de hecho, estas personas son los motores del avance tecnológico y social. Este 2%, este 3, 4, 5, 6% de personas, porque ven más allá. Viendo sobre este tema de altas capacidades, hay una asociación que, bueno, pues tiene algunas entrevistas de algunos miembros que se llama Mensa. No sé si la conoces. Sí, ujú, Y bueno, pues hay algunos miembros que efectivamente se dedican a ser parte de este 2 o 3% de avance y tal. ujú, Am, y otros miembros que llevan una vida totalmente normal. O sea, pues amas de casa, gente normal. ujú. Me da la sensación de que por ser inteligente hay como un estigma quizás de que esas personas tuvieran que liderar algo, tuvieran que aportar algo a la sociedad más allá
de ser pues una persona normal, con su vida normal, en familia, hijos o no, o lo que sea. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Bueno, como yo comparo también a los superdotados y como si fueran gatos, cada uno es diferente, o sea, es difícil crear un patrón, Es buenísimo. ¿vale? Pero sí, bueno, cada uno tiene... No es que digas, los puedo agrupar todos en un... No, no es tan sencillo. Entonces, como cada uno es de su padre y de su madre por varianza genética y cada uno ha tenido sus experiencias vitales e inquietudes y ha nacido en su pecera o su código postal, pues existen una serie de condicionantes a la hora de desarrollar ese potencial, ¿vale? Y también la ambición personal, bueno, lo que, bueno, ahí estaríamos en la varianza también, ¿no? Eh, entonces, hay algunos que ese potencial ni siquiera son conocedores de que lo tienen, pero siempre han sentido que no acabo de encajar, no comprendo bien las relaciones sociales, sentirte como un poco como un pez fuera del agua, ¿no? En según qué ambiente. Entonces, este perfil, por ejemplo, cuando quizás no ha explotado su potencial, en el sentido de una carrera meteórica en una multinacional o descubrir una vacuna para... O, pero tampoco tiene por qué ser así para ser feliz, ¿eh? También puede ser que tengas una creatividad desbordante y lo sublimes pintando, ¿vale? Todo es los propósitos que te hagan sentir bien, ¿no? Y luego están, pues, los que sí tienen los, ¿cómo se llamaban? Los intereses específicos, creo recordar, o algo así. Que era alguien que se obsesiona con algo, ¿vale? Y hasta que no acaba con eso, o sea, ¿no? Y son esta gente que sí que hace descubrimientos y tal, pero porque es obsesivo ya. Tienen normalmente un rasgo neurótico, esto es un rasgo de personalidad también, y se obsesionan con algo y todo es, el hiperfoco es eso, no existe nada más. No existe familia, no existe gente, solo existe mi meta. Porque eso les genera dopamina en su cerebro realmente, ese reto. No sé si Claro. responde esta tu pregunta. Sí, 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 totalmente, totalmente. Contesta perfectamente. Querría hablar también del resto de inteligencias, porque esta es la inteligencia, digamos, general, pero después tenemos pues las inteligencias, las múltiples. La gente tiene talentos en los que puede despuntar y en ese talento ser una persona muy sobresaliente. Coméntanos un poquito qué tipo de talentos hay, qué tipo de inteligencias después se han ido descubriendo que no es solamente la académica. Bueno, esto había estudios de... ay, ¿cómo se llamaba? Las inteligencias múltiples de... Ay, se me ha ido el ¿De autor. Garner? Garner, exacto. Y había mucha controversia, pero yo creo que es envidia de los que tienen inteligencia lógica. Que inteligencia solo es la nuestra, ¿vale? Y no, estoy de acuerdo contigo porque, mira, volvamos a otra peli, Divergente, ¿vale? En Divergente, cuando los adolescentes llegan a determinada edad, les asignan 5 facciones, ¿vale? Eran osadía, cordialidad, no sé qué. Esto yo lo comparo cuando en los estudios ahora, cuando pasan al instituto, al bachillerato, los dividen a los alumnos en 3 ramas, ¿vale? Yo he creado la teoría de que... qué soberbio suena esto. Entonces, de que, bueno, vamos a dividirlo en 3, siempre simplifico, 3 cerebros. Existen 3 tipos de cerebros y el bachillerato nos los ofrece. El cerebro técnico, el cerebro social y el cerebro artístico o creativo, ¿vale? Yo lo simplifico así. Y es cierto que los ves y son 3 tribus diferentes. Cuando los tratas un poco, los ves desde fuera, dices, es que... Y es curioso como también ellos, cuando hablas con los adolescentes o preadultos, ya con 18, 19 años, dices, es que se entienden entre ellos, son una tribu realmente. Su cerebro es parecido. Existe como un enamoramiento, una sintonía entre cerebros. El,
esas tribus, esos son por autoselección, se autoseleccionan. Dios los cría y ellos solo se juntan, pues va por ahí, Eso, ¿vale? eso. Entonces, cada uno tiene su inteligencia. O sea, no porque normalmente los de los técnicos tengan, el cerebro técnico tenga mucha inteligencia lógica, no quiere decir que el que tenga un cerebro artístico no sea inteligente. De hecho, necesitas creatividad para crear creatividad, ¿vale? Y no, a lo mejor una persona, imagínate, con una inteligencia lógica que te aplasta, notas de, esto también ocurre, notas de 10 matrícula, pero solo sirve para recibir órdenes esa persona. No tiene capacidad creativa. Puede ocurrir, ¿vale? Eres un crack haciendo, obedeciendo, cumpliendo órdenes, pero ya está. No, o sea, te has quedado ahí. ¿Eso es inteligencia? Sí, no. Claro, depende para qué cada uno dónde la dirige. Está también la persona que no se adapta a la escuela. Siempre en clase hay algún compañero que parece que está reventando la... Es súper inteligente porque lo saca y está como reventando la clase. Y en realidad es eso, o sea, no puede estarse quieto. Ahí ya entramos en TDAs y en temas así, ¿no? Sí, Pero bueno, pero también ocurre que, que el alumno revienta la clase y no se entera de nada. Y es un zoquete, pero es inteligente. por eso. Aquí entramos ya en el espectro de la doble y triple excepcionalidad, que se llama, cuando confluyen inteligencia con el TDA, que es o inmadurez cerebral o esa impulsividad, o nerviosismo, y el autismo también puede entrar aquí. El espectro autista, que es muy amplio también, ¿no? Son 3 niveles, ahora lo dividen en 3 niveles, 1, 2 y 3, y 2 y 3 suelen tener discapacidad intelectual, ¿vale? Y el otro, o no, o lo que era antes el Asperger, a estar un poco por encima de la media. Pero claro, tiene sus peculiaridades, ¿no? Pues todo ese batriburrillo, que es la varianza genética, está ahí. Estamos en ese espectro todos. Ahora que hablamos de TEA y de TDA, los expertos estadounidenses, psicólogos, psiquiatras, etcétera, que se han reunido y han cambiado el libro de las patologías de psicología, que se llama DSM, ahora van por el 5, revisado, pues han abierto la posibilidad a que patologías que antes solo se diagnosticaban, o no patologías, sino trastornos, solo se diagnosticaban a los niños, ahora no tienen edad, con lo cual están apareciendo adultos con TDA, que antes era indiagnosticable, están apareciendo pues adultos TEA. ¿Te ha llegado algún adulto descubriendo que podían haberle diagnosticado antes y X cosa, X trastorno, y se hubiera ahorrado muchas preguntas que no tenían respuesta? ¿O todavía no están llegando? Muchos, muchos, sí, muchas personas, o incluso yo les sugiero hacer algún test y decir, y entonces cuando reciben el diagnóstico, aunque, pues, hostia, las piezas del puzzle encajan y eso es revelador, hostia, es como, ¡ah! Como las pelis esas que todos los pensamientos de la infancia, ta, 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 todo cobra sentido, ¿no? Mierda, era por esto. Pues sí, sí, la verdad es que sí que me llegan y sí que trabajamos esto bastante. El descubrir ostras, pues vale, te han diagnosticado TDA o altas capacidades y entonces pues hablamos de qué ocurrió, qué está pasando y hacia dónde quieres llegar. Y el puzzle encaja y todo se lleva mucho mejor, se reduce ese vacío existencial, ese ¿por qué soy diferente? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Encuentro que en el caso de alguien que tenga todas esas preguntas sí que le dijeron, no, eso es que no puede ser porque solo le pasa a los niños. Y de repente le giran la película y dicen, mira, pues hemos llegado a la conclusión de que sí, y le pilla pues a lo mejor con 40 años. Estupendo porque tiene respuestas, pero quizás qué camino, ¿no?
Autorrevelación. Yo estoy por ese espectro, ¿vale? Entonces, esto es algo que es varianza genética. Mi padre, por ejemplo, lo tiene y es mucho más intenso que el mío, ¿vale? Yo no tanto, pero también. Entonces, una vez lo sabes, lo conoces, lo recibes psicoeducación, pues es mucho mejor. Ya comprendes muchas cosas. El por qué no puedes parar, estás siempre en hipomanía. Hipomanía es un estado de alerta o de activación bastante elevado. O sea, yo voy a full, casi siempre. Atención a todo, ahora esto, ahora lo otro, ahora me hiperfoco en esto, hiperfoco en lo otro. Ahora leo esto, ahora no, este libro no, esto ocurre, ¿vale? Tú. Las redes sociales para el TDA, No, eso es si no las tremendo. controlas, son criminales. Te pueden fundir. Entonces también comprendes cómo, bueno, a utilizar estrategias para poder atemperar eso. Eh, También los ciclos anímicos, porque lo que ocurre con estos vaivenes es que tenemos el hipomanía puede pasar a depresión leve según el ciclo. Este ciclo se puede, por ejemplo, imagínate, vas a full 3 meses y no sabes por qué, de golpe tienes una bajona tremenda, no ha cambiado nada en tu entorno, o aparentemente no, y tienes una bajada anímica que no sabes por qué, te dura 2 semanas. Luego vuelves otra vez. ¿No? Y ocurre eso, 3 meses, 3 meses, 2 semanas, 3 meses. Si lo estudias, se puede ver el patrón. Cuando tu alrededor hay puntos de apoyo que se están tambaleando, quizás esa frecuencia oscile más, se acorte. Pues todo esto se puede estudiar. Y comprendiendo de dónde viene, por qué nace, y pues una vez comprender, es que básicamente es comprender, te puede ayudar a, a dominar o decidir o controlar hasta cierto punto cualquier trastorno, cualquier psicopatología. Claro, supongo que el secreto aquí es controlar, sin ser patológico, pero sabiendo que a la persona pues le pasa X, le tiene cierta tendencia a que tenga estas características y simplemente tiene que esperar a que lo conoce y tiene que esperar a que suceda, ¿no? Si hablabas, por ejemplo, de que estás a full o luego no, o pues simplemente una persona que no sabe, no tiene información, puede pensar qué pasa, ¿no? Pero la persona que tiene información, pues esto es así. Y entonces controla, supongo, y ahí es donde encuentra la paz. Claro, en la introspección de decir, vale, me estoy notando, el sentir y el pensar. Esto es importantísimo. Creo que se me está yendo a la, porque a veces llegas a enfermar del nivel de abarcar cosas. ¿No? Esto es curioso, en el trastorno bipolar funciona de una forma algo parecida. Entra en el episodio de manía y depresión. Manía es puedo con todo, pero a nivel de delirio, de puedo sacarme un máster, puedo viajar a la India y conocer al gurú no sé qué, ¿vale? Y luego, ¡pum!, depresión, que dura mucho más. Es mucho más larga que la etapa de manía, son como puntos mucho más heavy. Pues en el TDA ocurre algo parecido, pero no a ese nivel. Por eso hablo de hipomanía, ¿no? Es de una euforia mientras estás en acción que y a veces te notas acelerado y tienes que parar y uf, uf, frena, ¿vale? Te tienes que decir, yo por ejemplo, Víctor, frena, no abarques más, ¿vale? Te estás quemando, estás llamando al punto de overload, ¿eh? Porque luego el bajón es, mientras más tires para arriba, es más largo y más jodido la bajona, ¿vale? En cambio, quien no tiene ese- esa característica o esa condición de TDA, pues estas oscilaciones son mucho más leves. Claro, en Instagram y redes sociales parece que todo el mundo está en la parte alta, ¿no? Viven constantemente mostrando esa parte alta, ¿no? De yo puedo con todo, de vamos aquí, vamos allá, Mm, y esto muchas veces distorsiona a quien se lo pueda creer. Un día en la vida de no sé quién y todo es on fire aquí arriba. sí, exacto. Sí, bueno, se podría decir que viven en manía constantemente. Por lo que transmiten, lo que proyectan, ¿no? Pero es curioso que has comentado quien se lo crea. Claro, pero
Es que no es necesario que te lo creas. Es que como la comparación es evolutivamente, necesitamos compararnos para sobrevivir, comparar el entorno exterior con el interior, ostras, esto es bueno, esto es malo, es algo que funciona inconscientemente en nuestro cerebro. Si tú recibes ese estímulo del móvil, del smartphone, de Instagram, de TikTok, de redes sociales, acaba afectando realmente. Inconscientemente te afecta, te comparas, ¿vale? Aunque conscientemente digas, bah, no sé qué, pero emocionalmente, el inconsciente, eso queda ahí de decir, ostras, lo mismo que, ostras, mis amigos, ostras, están prosperando más en sus carreras que yo. Eso es a nivel emocional, eso está ahí, pero es inevitable, ¿vale? Por eso hay que racionalizarlo y decir, vale, a ver, ¿cómo te sientes? Buah, tío, estoy tope envidioso porque la envidia, la emoción primigenia es la ira, ¿vale? Pues me estoy comparando la ira, mierda. Pues aceptarlo, joder, estoy envidioso, soy la mierda, tío. Y entonces, una vez aceptas, ostras, es como el nudo, se deshace, ¿no? Se afloja. Y decir, vale, pues lo racionalizas y dices, vale, pues bueno, cada uno tiene sus condiciones, sus tal, pues ese ejercicio hay que hacerlo, ¿no? Claro, tratarse con amabilidad y decirse, bueno, que aquí no tenemos que estar todos como Instagram quiere, ¿no? Entra dentro de la voz autocrítica también. Tenemos dos voces dentro de la cabeza, la crítica y la compasiva, ¿vale? Y normalmente en la sociedad en la que estamos de competición hace que la crítica sea la más poderosa, ¿no? Esta que es como externa, la que te enjuicia de no vas a llegar, no vas a llegar, vas a ser un fracasado toda tu vida, y no vas, y todo es catastrófico. Y en cambio hay que trabajar y sobre todo trabajamos en terapia la voz compasiva, decir, escucha la otra voz. Bueno, es como el angelito y el demonio, ¿no? Total, total, hay que llegar a un acuerdo. Ajá. El integrar tu sombra, que decía Jung, Ujú. ¿no? Tu demonio, tu Satanás. Pero bueno, en esto lo puedes invertir porque tampoco puedes... o sea, cuando estás polarizado en la dualidad, en un lado o en otro, estás egodistónico, disonante. Entonces, el mismo angelito puede ser muy crítico. Debes, tienes, deberías. Entonces hay que escuchar al demonio, ¿vale? A decir, no, tío, relájate, tío, tómate un tiempo. Cuidado, hay que valorar. O sea, no puedes ser maniqueo, no puedes blanco, dicotómico, ¿no? Blanco, Ujú. negro, ¿no? Si te parece, para terminar, podemos decir dónde encontrar este agente en el que te has clonado para poder trastearlo y hablar con él. Sí, en mi página web, victorsantana.es. Pero no abuséis de él, porque tened en cuenta que es una máquina, no deja de ser una máquina. Va bien para momentos puntuales, pero no os flipéis. No os flipéis porque es, es complaciente, no va a confrontar. Cuando vas a una persona humana puede confrontar contigo y mostrarte tu sombra. Y, y bueno, que es diferente, no es lo mismo. Pero bueno, que para momentos puntuales va muy bien. Y no abuséis también porque si abusáis, al final tendré que desconectarlo porque me vais a arruinar, ¿vale? También pensad en eso. Pensad en mí y en mi jubilación. Exacto, exacto. Ofrece el test del héroe. ¿Qué es el test del héroe? Bueno, como sabes que me gustan mucho las pelis, soy un flipado del cine y todo eso, pues... ah, y me gusta mucho la psicodinámica también. Cosas que, bueno, te enseñan muy poco en la carrera. Eh, Creo que solo hay una asignatura de psicodinámica en la carrera. Pues la psicodinámica me flipa. Y el héroe, en las películas, el viaje del héroe, está muy relacionado con nuestro inconsciente, bueno, el inconsciente colectivo de Jung. Entonces, cuando el fenómeno de disociación que tenemos, que es natural en nuestra mente, cuando estamos viendo películas, cuando estamos leyendo un libro, viendo una obra de teatro, cuando estás en hiperfoco, es porque algo de lo que estás viendo resuena en tu interior. Hay un reflejo de tu interior en el exterior y viceversa. Pues cuando tú te sientes identificado con un personaje en concreto, es porque algo de ese personaje está en ti.
reprimido o no, ¿vale? Ahí entraríamos ya en en otra movida, pero entonces ideé el test del héroe para que seleccionara, hiciera un pequeño análisis psicodinámico de tus defensas, lo que no quieres mirar, tu sombra, tu arquetipo del héroe, lo que tus fortalezas, y está muy bien porque es revelador a veces cuando... Y muy rápido, o sea, dices, ¿qué héroe te gusta? El Joker de Ledger. Pues ¡pam! Ostras, es que hay mucho de ese caos en ti, mucha de esa rebeldía, ¿no? Por ejemplo, pues eso es el test del héroe. Yo lo he trasteado y la verdad es que está muy bien para trastear, evidentemente, como tú dices, que después hay que buscar al humano, porque bueno, pues no deja de ser un agente IA y está muy bien. Yo te felicito, de verdad, porque para trastearlo Gracias. y lanzar preguntas poderosas de las que te dejan pensando, yo lo recomiendo, lo recomiendo. Víctor, muchísimas gracias. Hemos tocado muchos temas. Me ha encantado tenerte aquí porque, bueno, tu manera de comunicar es muy llana, muy cercana. Soy un chico de barrio. Mi código postal era de barrio. Claro, es que la pecera lo es todo. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, que me lo he pasado muy bien, Prado. Ha sido un placer conocerte y nada, nos vemos en otra aventura. Muchísimas gracias, Víctor.